Hola amigos de Archivos Ocultos JW, bienvenidos al canal. Les mandamos un saludo, mándales un saludo. Un saludo. Mucho gusto en saludarlos otra vez. El día de hoy vamos a hablar cómo la organización de los Testigos de Jehová miente o dice medias verdades en las publicaciones que les da a los Testigos de Jehová cuando habla de temas de tribunales, de juicios. Vamos a analizar un artículo que salió en la revista del 15 de julio del 2025 para que podamos observar esto. Es algo significativo todo este gran problema que tiene la organización en diferentes juicios y tribunales, porque nos recuerda que para superintender a 9 millones de testigos de Jehová, se supone que debería de estar libre de acusación y de tener buen testimonio de los de afuera. Bueno, es lo que dice la Biblia sobre quien quiere supervisar a una comunidad. Entonces, pues eso no se cumple en los testigos de Jehová. Maldito apóstata. Estás hablando mal de la organización. ¿Qué te pasa? No es cierto. Bueno, pues vamos a... No, eso lo dicen otros en los comentarios. Van a aparecer los comentarios. Saben, sarcasmo. Es que es lo que recibimos todos los días. Bueno, pues vamos entonces a empezar. Es un artículo reciente, cuyo título es La batalla es de Jehová, relatada por Philip Brumley. Este abogado, que es el abogado, vamos a decirlo así, principal de la Organización de los Testigos de Jehová, empieza su relato hablando acerca de algo que ocurrió con los Testigos de Jehová en Francia. Él dice que él fue asignado a defender los derechos de los Testigos de Jehová en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el gobierno de Francia expresa les estaba exigiendo de manera ilegal a los hermanos que pagaran un gigantesco impuesto de casi 64 millones de euros, 89 millones de dólares. Ilegalmente, entre comillas. Ilegalmente, ¿no? Esa es su versión de la historia. Y dice que había algo más importante que el dinero: el nombre de Jehová, la reputación de sus siervos y su capacidad para practicar libremente su religión. Dice que fue algo injustificado, que el gobierno francés le exigió de forma injustificada a la sucursal de Francia que pagara un impuesto por todas las donaciones que había recibido entre 1993 y 1996. Lo expresa aquí la Atalaya. Ahora, esto muchas veces ocurre cuando se hablan de problemas legales que no ponen en sus revistas los argumentos que dio el gobierno, ni las razones por las cuales el gobierno tomó cierta decisión. En cuestiones legales solo dan su versión y las acusaciones contra ellos no las ponen, como si fuese algo injusto o que fuese algo como que se sacaron de la manga, vamos a decirlo así. Bueno, esa es, como tú dijiste, su versión. Cuando nosotros nos metemos ahí a Google, incluso también a buscar información dentro del mismo sitio de lo que es la biblioteca en línea de la Watchtower, o bueno, le preguntamos a la inteligencia artificial y todo, nos va a dar una versión más neutra de la situación, ¿verdad? Porque ellos, la organización, la secta, siempre se pinta como la víctima, que la están atacando, que todo es injusto, y lo pinta como una batalla entre los malos y los buenos, y nosotros somos los buenos. Cualquier cosa que nos hagan mala, pues es injusta, siempre es injusta, nunca aceptan su grado de culpabilidad detrás de todo esto. Miren, todo comenzó en 1994 cuando se encontró a un grupo de personas que habían cometido un suicidio colectivo. Ellos eran miembros de la Orden del Templo Solar. A partir de ahí, el gobierno francés quiso empezar a poner más atención en los grupos religiosos o sectarios y se encontraron con al menos 173, más o menos por ahí así, grupos que se les podría considerar una secta por sus prácticas. Entre ellos los Testigos de Jehová. Se les consideró una secta pues por todas las cosas que nosotros sabemos que practican, que violan los derechos humanos. Uno de ellos es el prohibir la educación superior. Otro era la negativa a las transfusiones de sangre. Otro era el ostracismo. Todas las cosas que hasta la fecha siguen practicando, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, pues ellos reciben la calificación de secta. O
sea que todo empezó por la buena reputación que tenía la organización de ser una secta. Ándale, sí, su buena reputación. Eso es importante saberlo, porque no es que a ellos se les hiciera un ataque directo, ¿verdad? Que el gobierno estuviera en contra de ellos. No, fue una investigación a todos los grupos. Y aquí la atalaya que estamos citando sí puso eso, de que fue a raíz de que se les consideró una secta. No. Son transparentes para hablar de ello, ¿no? ¿Verdad? No. Entonces, ¿qué sucede? Al ser considerada una secta, se hace una auditoría. Y en esa auditoría se empieza a notar que ellos no son transparentes en el manejo de recursos. Oh, ¿dónde he escuchado eso? ¿Qué? Nunca había oído algo así. No, es que es lo mismo que pasa en Noruega, lo mismo que pasó en Canadá, que hace poco hablamos de eso, ¿no? Creo que fue el primer episodio donde hablamos de lo de Canadá. No son transparentes. Fíjate que la otra vez estaba viendo, no recuerdo qué iglesia, creo que era la Adventista. Cada año a sus miembros les envían un documento o está disponible, independientemente de si se los envían o no, está disponible donde todos sus ingresos están bien delimitados y sus gastos también. Digo, podrían estar o no mintiendo, no lo sé, pero hay por lo menos una transparencia donde dicen gastamos en esto, gastamos en esto, gastamos en esto y todo un desglose que la organización nunca hace en sus gastos. Sí, lo que pasó entonces, bueno, es que según el gobierno, una persona puede pertenecer a una religión, creer en Dios, incluso tiene derecho incluso a creer una doctrina distorsionada, como en el caso de los testigos de Jehová. Y el gobierno casi, bueno, no siempre hace algo, ¿no? Por algo los testigos de Jehová siguen existiendo. El asunto aquí es que la organización estaba violando los derechos humanos. Ellos siempre defienden sus prácticas basándose en su doctrina, pero al gobierno no le interesa la doctrina, le interesa el efecto que causan las personas, porque ellos están recibiendo ciertos beneficios de parte del gobierno, como el no pagar impuestos, pues ellos tienen que demostrar que las merecen. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de que llevan años sin declarar completamente los recursos, pues obviamente el gobierno francés les impone una multa. El problema no es que ellos no reciban donaciones o que hagan lo que quieran con las donaciones, siempre y cuando ellos le estén informando al gobierno cuánto es en total. Es como lo que pasó, voy a citar este ejemplo de Ananías y Zafira. El problema no es cuánto iban a dar o si no iban a dar, el problema es mentir. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Pero también se comenta que entre toda esa investigación que el gobierno hizo acerca de los fondos de la organización, saltó a la luz el hecho de que ellos tienen sucursales y salones del reino que no tienen relación directa. ¿Te refieres a que legalmente no están conectados? Exactamente. Sino que hay como algún, voy a llamarlo así, no estoy siendo preciso en los términos, digamos que están a nombre de diferentes entidades legales. Así es. Entonces, al no existir una relación legalmente entre ellas, pues también eso puede decirse que es una evasión. Pueden ser muchas cosas. Sí, que de hecho, sin entrar más en el tema, pero valdría la pena después hablar de ello, esa es una estrategia que utilizan mucho para librarse de culpas. Tener una cantidad innumerable de entidades legales por todo el mundo a fin de que puedan echarle la bolita a una y luego le echen la bolita a otra y luego a otra y nadie sea responsable. Es una estrategia que ellos utilizan. Ándale, entonces esto también salió a relucir. Dicen, son rumores, esto sí es un rumor, no me crean del todo, pero dicen que mientras esta investigación se estaba llevando a cabo, ellos estaban desmantelando sucursales y estaban ahí también queriendo ocultarlo, que no lo dudo, ¿verdad? Pero bueno, nos concretamos a los hechos. Cuando ellos se dan cuenta, entonces los multan. Y cuando los multan con un impuesto alto, lo que hacen ellos es negarse a pagar. No quieren pagar porque se les hace excesivo. Y luego les vuelven a citar y les vuelven a pedir otra vez que paguen el impuesto y no lo quieren pagar porque es excesivo. Entonces, pues lo que hacen es, ¿no me quieres pagar? Pues entonces te voy a quitar la sucursal y me voy a apropiar de ciertas cosas. Y eso es, bueno, yo no considero que sea algo injusto. Es lo que pasa. Tú no pagas, pues te incautan tus bienes. Y ellos fueron muy, muy claros en decir que no lo querían hacer. Aquí también hay un problema, que ellos se negaron a
responderle al gobierno por lo que estaban haciendo. Entonces ahora dicen que es injusto el impuesto tan alto. Hace años no estaban declarando bien las donaciones, lo que recibían y cómo lo utilizaban. Obviamente, pues la multa fue muy alta, pero si te niegas a pagar y después te quitan los bienes, pues es lo justo, ¿no te parece? Sí, claro. Y además allí se ve un tanto su hipocresía en este doble discurso que suelen manejar también en sus enseñanzas y en sus prácticas. Por ejemplo, en la Atalaya del año 94, 15 de noviembre, páginas 26 al 28, allí dicen así: de modo que los cristianos del tiempo de Pablo sabían bien de lo que hablaba cuando mencionó el pago de impuestos. Eran conocedores de que tenían que pagar los impuestos exigidos, fueran razonables o no, y sin importar cómo gastar el dinero el gobierno. Lo mismo es aplicable a los cristianos hoy en día. Dice también antes, fíjate, que los habitantes del Israel antiguo pagaban un tipo de impuesto a la corona y algunos de aquellos reyes impusieron pesadas cargas sobre sus súbditos mediante impuestos irrazonables. Los judíos también pagaron tributos e impuestos a las potencias extranjeras que los dominaron como Egipto, Persia y Roma. Entonces, ellos en sus enseñanzas dicen, no importa si es irrazonable o es exorbitante el impuesto, el cristiano tiene que pagarlo, ser ejemplar en eso. Pero, como dice aquí el chiste local, 3 doritos después, ellos dicen, y está en el artículo que estoy citando, que no iban a pagar porque consideraban que no tenían que pagarlo porque ese dinero que recibían pues le pertenecía, digámoslo así, desde su punto de vista, al reino, ¿no? Entonces, era su pretexto ante los testigos, su pretexto de por qué no pagar. No, pues no quieren pagar porque de veras, es que a mí me cuesta mucho pensar que el testigo diga, no, yo estoy de acuerdo, qué bueno que no pagaron el dinero porque es para el reino. Yo creo que el testigo de Jehová, según se lo han pintado, es consciente de que ese dinero también sirve para pagar los impuestos, ¿no? O para pagar cualquier trámite. El testigo de Jehová no se va a oponer a decir, no quiero que uses el dinero para el gobierno, porque se necesita. Entonces no pueden utilizar ese pretexto. Yo tengo una cita también de la Atalaya del 1 de junio de 1992 hablando sobre la conciencia, que dicen ellos, por consiguiente nuestra conciencia entrenada por la Biblia nos impulsa a obedecer a las autoridades. Si rehusamos someternos a ellas, nos ponemos en contra del arreglo de Dios. ¿Quién entre nosotros quisiera ponerse voluntariamente en contra del arreglo de Dios? ¿Qué mal uso de la libertad cristiana sería ese? Esas fueron sus palabras. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué hicieron en Francia? Ponerse en contra del arreglo de Dios. Quería citar como aquí en el artículo que estamos citando, La batalla es de Jehová, lo justifican. Que ya lo dije, pero quiero textualmente mencionarlo. Pero nosotros teníamos muy claro que pagar, aunque fuera un solo euro, iría en contra de los principios bíblicos. Los hermanos habían hecho sus donaciones para apoyar al reino, así que ese dinero no le pertenecía al gobierno. Y es lo que tú dices. Yo estoy seguro que los hermanos que dieron ese dinero, si se les hubiera dicho, pero algo de esto está pidiendo el gobierno como impuesto, ¿qué hubieran comentado? Pues paguen el impuesto. Paguen el impuesto. Pero seguramente, obviamente no lo consultaron, sino que fue un grupo reducido de hombres en la sucursal que, por no querer pagar, por instrucciones de la gran madre organización, decidieron no pagar ni un euro, ¿verdad? Pero no porque los hermanos seguramente se hubieran opuesto, sino lo hubieran considerado, aunque exorbitante, necesario pagar porque eso es lo que su doctrina les enseñó. Así es. Y fíjate, la historia no termina ahí. Se pone más buena, te voy a decir por qué. Porque obviamente el gobierno continuó penalizando a la sociedad o a la organización. ¿Y qué crees que hicieron? ¿Qué crees que hicieron? Se comportaron como cristianos. Siguieron los pasos de Cristo. No es cierto. ¿Sabes qué hicieron? Hicieron manifestaciones. ¿Puedes creerlo? Eso que siempre han dicho que no debe de hacer un cristiano porque si no es parte del mundo. Exacto. Yo me acuerdo que hasta hace algunos años hicieron un artículo creo que era una Despertar, donde hablaba de las manifestaciones, que si sirven de algo. Bueno, pues eso hicieron.
ellos empezaron una batalla contra el propio gobierno francés. Y para que aquí no venga el Marcos Morales que nos está comentando todo el tiempo, los apóstatas dicen puras mentiras, para que no venga, a ver, Marquitos, vete al sitio, al sitio de la Watchtower, busca la atalaya del 99, 1 de agosto, y busca el título que dice: los proclamadores del reino informan, los testigos se dirigen al público de Francia. Y ahí vas a encontrar cómo la misma organización dice que ellos estuvieron hablando en contra del gobierno, se manifestaron, estuvieron repartiendo 12 millones de ejemplares de un tratado titulado Franceses se os está engañando. Fíjate, y estaban hablando en contra del gobierno francés. Esto no es el único artículo que ellos hablan de eso. Creo que hay otros 2 donde cuentan lo de su manifestación disque pacífica. Y bueno, otros medios de periódico y todo informan cómo es que ellos llegaban en bola desde la madrugada a pararse en puntos estratégicos, como por ejemplo en paradas de metro y cosas así, y estaban repartiendo el volante. E incluso hay por ahí una fotografía en internet circulando de la cantidad de testigos enormes que desde la madrugada hasta la noche estaban manifestándose. Bueno, esto y aquí, ahora sí como dicen, esto aquí y en China es política. Exacto. La religión verdadera no se mete en política, dicen ellos. Pero manifestarse en contra del gobierno, dirigirse a la opinión pública con relación a las acciones que hace el gobierno, que consideran injustas, ¿cómo se le llama? Política. Política. Así que no pueden ellos decir que son neutrales. ¿Por qué? ¿Por qué violan sus normas? Fíjense, es bien interesante. Normalmente sus normas están allí y las van respetando. Pero cuando les tocan el dinero, ahora sí, todo es permisible. O sea, es permisible quemar evidencia, es permisible mentir en un tribunal. Imagínate a lo que son capaces de llegar. Y te digo, me sorprende muchísimo cómo en esos años presumían de haber hecho este tipo de campañas. No me vengas a decir que es algo neutro. El hecho de que no salgas como las feministas a romper y a vandalizar estatuas y cosas del gobierno no significa que no estás haciendo una campaña, ¿no? Esto, como tú dices, es política. E incluso lograron, según este mismo artículo que ellos tienen en el sitio, que gente pues estuviera agradecida por la campaña, ¿no? Gente que estaba en contra del gobierno, Claro. dijeron: bravísimo, bravísimo, ustedes son lo más, ¿no? Entonces, fíjate, así fue la historia. Ustedes la pueden corroborar a grandes rasgos, ¿verdad? Habrá detalles más, detalles menos. Ahora, ¿qué sucedió? Pues pasa lo que ahora la versión que ellos manejan, cantando victoria, de que, bueno, las cosas dieron un giro, ¿verdad? Claro, ellos, bueno, ya digamos saltándonos varios episodios de este anime, varios episodios de este anime, el artículo dice que el 30 de junio del 2011, el Tribunal Europeo falló a nuestro favor unánimemente, declaró nulo el impuesto y le ordenó al gobierno que nos devolviera el dinero y con intereses. Bueno, sé que tal vez tienes más que decir al respecto, pero yo quería aquí comentar lo siguiente. Cuando suceden estas batallas legales, como lo que ha estado ocurriendo en Noruega o lo que está próximo a venir en relación al cuerpo gobernante en Nueva York y lo que sigue ocurriendo en muchos otros países, los que estamos hablando en contra de esta organización o secta, esperamos que el gobierno venza, ¿no? Pero creo que aquí es importante aclarar lo siguiente. Independientemente del resultado, es decir, si el gobierno prevalece en su acusación contra la organización o si no, lo que importa es ver cómo se comporta la organización en el proceso. En Noruega, en la última decisión que se tomó, vamos a decirlo en esos términos, ganó la organización. Pero eso no es lo que importa, sino cómo actuó. Mintió, engañó, maltrató a los acusadores, y eso entonces es lo que logra que se despierten las personas, que se den cuenta los que no son testigos de cómo es la organización y que varios testigos, al analizar el asunto,
también se den cuenta cómo es la organización. O sea, lo que importa no es si gana o pierde, sino cómo actúa, es lo que da luz de cómo es la organización. Bueno, también quiero mencionar una reflexión que hace la inteligencia artificial respecto al tema. Fíjate, y es verdad. Menciona que hay un debate en cuanto a lo que se considera la libertad religiosa. Por ejemplo, en muchos casos o para muchas personas, los testigos de Jehová los vemos como una secta peligrosa, ¿verdad? Como una secta manipuladora que al final el efecto que produce en muchas personas pues es devastador, ¿verdad? A la larga. Pero otros consideran que la libertad religiosa debe prevalecer por encima de esto. Y es lo que tuvo, vamos a decir, más contrapeso ante el gobierno de Francia. Pero yo creo, en mi opinión, y en la opinión de muchos que están aquí, que por encima de la libertad religiosa deben estar los derechos humanos, ¿no? No siempre se consigue esa justicia, pero si el gobierno de Francia, digamos, autorizó que ellos recuperaran las extensiones y todos los beneficios, no significa que sea porque ellos dijeron, están libres de acusación, sino porque legalmente ellos cumplían con todos los criterios, con todos los documentos y todas las leyes para continuar, aunque el gobierno no esté de acuerdo. Muchas veces eso pasa. Sí, como se dice aquí, de panzazo, ¿verdad? De panzazo lograron el triunfo. Eso pasó también en Noruega en lo último que sucedió. Em, lo que dijo el gobierno es que no estaba completamente seguro de si estaban violando o no los derechos, que se necesitaba más análisis. Entonces, no es que fuera de toda duda la organización no viole derechos en Noruega. No está fuera de toda duda, no, está la duda existente, pero prefirieron que la duda juegue a favor de la organización a que juegue a favor de los que la demandan, que en este caso es el gobierno mismo. Entonces, es una decisión difícil en términos de leyes y derechos, como tú lo acabas de decir. Los que sabemos cómo es la organización y estuvimos dentro y vemos los efectos, pues claro que nos queda, valga la redundancia, claro cómo se comporta y los efectos y el daño, ¿verdad? Pero no es que esté limpia, ¿verdad? No es que esté limpia cuando gana, es que son resquicios legales, vamos a decirlo así. Fíjate que quería comentar unas cuantas cosas más acerca de este artículo. Del que hicieron su biografía para este viejo. Ándale, porque están lavando su cara. Ahorita vamos a hablar. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero miren, primero, y también están lavándose la cara ellos mismos, o sea, le lavan la cara a su abogado, se lava la cara la organización, y por otro lado se anticipan a las noticias negativas de temas legales que están a punto de salir en los medios, en el YouTube, en el Internet, en todos lados, que sabemos que se vienen, ¿no? Entonces, mira, primero, quisiera yo decir algo que dice el artículo. Dice que muchas veces, eso es su opinión, y claro que parece ser que no hay forma de sustentar esta suposición, dice, muchas de nuestras victorias legales se deben más a la buena conducta de nuestros hermanos que a la habilidad de nuestros abogados. Por poner un ejemplo, 3 miembros del cuerpo gobernante y sus esposas asistieron a unas asambleas históricas que se celebraron en Cuba en 1998. Su actitud amable y respetuosa convenció mucho más a las autoridades de nuestra autoridad política que todo lo que les dijimos nosotros en reuniones formales. ¿Y cómo lo saben? O sea, ¿cómo conectan el que los miembros del cuerpo gobernante estuvieron en la asamblea con que eso fue factor decisivo para que las autoridades tomaran una postura? No inventes, si las autoridades simplemente llegan y ven una multitud de gente que van a estar diciendo, oh, mira, él es el cuerpo gobernante. Sí, si tuvieran una evidencia, hubieran puesto allí, porque dijeron las autoridades en tal lugar, mencionaron, puesto que vimos a Theodor Yarax y a Barbe, no me acuerdo, Daniel Sidlick o lo que sea, John Barr, porque los vimos allí, entonces cambiamos de opinión. No. Esto es vender al cuerpo gobernante, sí. ¿no? Es seguir poniéndolo en la mira como el principal
representante de Dios en la tierra, ¿verdad? Yo me imagino que en toda esta decisión de escribir este artículo, por ahí estuvo la intención, la instrucción y por ahí hablen bien del cuerpo gobernante. Lo que pasa es que estamos en la época, como ya hemos dicho, en la que todas estas cosas están saliendo a la luz. Por ejemplo, ¿cuándo iba a saber lo que pasó realmente en Francia? ¿No? Si no es por el acceso que se tiene a Internet, la versión oficial. Hacen estos artículos diciendo que lo de Francia fue una injusticia, que se apropiaron injustamente de los salones, o ve tú a saber de qué cosas, pero uno entiende por qué. Y eso es con lo que no cuentan. Entonces buscan que estos artículos los lean los testigos, pues para salir a la defensa. Y también aquí en el artículo está su otra agenda, que es pegarle a la educación superior. Porque dicen que a él lo eligieron en Betel para irse a estudiar la carrera de leyes, pero tenía que decir, mira cómo dice, obtuve mi licencia de abogado en 1988, pero no era consciente de cuánto habían perjudicado mi espiritualidad los estudios superiores. La universidad puede despertar la ambición en una persona y hacerle creer que todo lo que sabe la pone por encima de quienes no tienen la misma preparación académica. Déjame hacer una pequeña licencia poética para modificar este párrafo y decir así. La organización de los testigos de Jehová puede despertar la ambición en una persona y hacerle creer que todo lo que sabe la pone por encima de quienes no tienen la misma preparación bíblica. Es que ¿sabes qué es lo interesante? Que fue la misma sociedad, en ese entonces sociedad, la que lo mandó a estudiar la universidad. O sea, este artículo es oro, porque mientras, por un lado, como en Broadcasting de hace 2 meses están diciendo que no, que la educación hace daño y todo, cuando él llega al Departamento de Asuntos Legales, según este mismo artículo, él mismo dice que 3 años después lo asignaron a ir a la universidad y sacar el título de abogado. O sea, imagínate. Y yo he sabido eso, que muchos betelitas cuando están allá, para lo que están trabajando necesitan tener ciertos estudios y terminan la universidad estando en Betel. Entonces, ¿cómo están diciéndole a los de a pie que no estudien, que mejor se vayan a vender chiles? Y el vendedor de chiles, si quiere vender un montón de chiles, puede despertársele la ambición y creer que es mejor que otros vendedores de chiles, ¿me entiendes? O sea, no es así. Habrá quienes la ambición se les despierte en cualquier ámbito de la vida o no. Ajá. Pero bueno. No necesariamente por ir a la universidad, que ese es el punto que estás diciendo. Claro. Entonces, es vender su agenda, ¿verdad? Es meter sus ideas vez tras vez en los artículos. Ahora, hay otro punto también interesante, mira. Bueno, que me pareció interesante en este artículo. Dice en un párrafo: es un honor representar a los hermanos que sufren la oposición de las autoridades. Sea que ganemos los casos o no, lo que siempre logramos es darles un testimonio a gobernadores y reyes y a las naciones. Oye, es un honor representar a una organización cuando gran cantidad de personas abusadas sexualmente la están demandando porque sus instrucciones hicieron propicio el abuso y lograron que el abusador se librara de la justicia. No, claro que no, es una vergüenza. Es detestable. ¿Por qué no ponen aquí la cantidad de casos que tienen que arreglarse, digamos, hacer un acuerdo? Antes de llegar al tribunal. Antes de llegar al tribunal. Y que pagan millones. Y que son muchos casos que han perdido, vamos a decirlo así en ese término, perdido, aunque es un acuerdo, pero perdido porque le sueltan una cantidad de millones. Pero ahí a la víctima se le revictimizó. Se le hizo un largo proceso legal para decir: estás loca, no sucedió, no fue así, ¿verdad? Y ya hasta que se ven entre la espada y la pared, ya es cuando dicen: bueno, vamos a llegar a un arreglo, te doy unos millones de dólares, pero tú no vayas a hablar nada. ¿Es un honor eso? ¿Es un honor callar a las víctimas? No, yo he sabido pues que existen aquellos que no les importa a quién defiendan, no les importa si es bueno o es malo, lo que les importa es el dinero. Y claramente a este tipo se le despertó la ambición porque la organización se la despertó. Le vale si está acallando, le vale si está haciendo
haciéndole mal a las personas. Lo que le importa simplemente es ganar. Es la victoria para la organización. Que no venga aquí con su cuento de que lo que le importa también es Jehová. Porque todo ese comportamiento lo que hace es estarle causando oprobio al nombre. ¿Él cree que va a limpiarlo? Claro que no. Cada vez que suena el nombre, los testigos de Jehová están peleando un juicio con alguien, es para vergüenza, no es para victoria. Nadie los ve como, bueno, a excepción de los superadoctrinados, pues como los que están a favor de Dios. Fíjate que aquí también en el artículo dice, por ejemplo, durante décadas las autoridades de Europa y de Corea del Sur no reconocieron nuestro derecho a negarnos a hacer el servicio militar. Como resultado, unos 18,000 hermanos en Europa y más de 19,000 en Corea del Sur estuvieron en la cárcel por negarse a hacer el servicio militar por motivos de conciencia. Finalmente, el 7 de julio del 2011, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió un veredicto histórico en el caso de Babayan contra Armenia, en el que ordena a todos los países europeos ofrecer un servicio civil alternativo. Bueno, ellos lo ponen aquí como una victoria. Dice, estas victorias no hubieran sido posibles si no fuera porque todos los jóvenes hermanos se mantuvieron firmes. En pocas palabras, están diciendo que los gobiernos fueron injustos porque no permitieron un servicio militar alternativo o un servicio sustituto al militar. Pero ellos hicieron lo mismo por muchos años. Mira, hay una revista que es del año, una Despertar del 75, y con relación al servicio militar alternativo, dice, los testigos explicaron que no es que ellos se opongan al servicio civil como tal, sino que más bien es un asunto de estricta neutralidad. Por lo tanto, cualquier trabajo que meramente sea un sustituto del servicio militar sería inaceptable para los testigos de Jehová. Otras preguntas restringieron aún más la cuestión. Cuando una persona objeta al servicio militar, declararon los agentes del gobierno, pasa de la jurisdicción militar a la jurisdicción civil y desde ese momento no tiene nada que ver con lo militar. ¿Por qué entonces sigue siendo objetable el aceptar ese servicio civil? O sea, nota aquí que están invertidos los papeles. Aquí el gobierno, ellos citan textualmente que el gobierno les dijo, pero yo les puedo dar la oportunidad a sus jóvenes de irse al servicio civil y no tener nada con lo militar. ¿Y qué dijeron? El aceptar voluntariamente tal trabajo es objetable para el cristiano porque la ley de Dios dice acerca del asunto, ustedes fueron comprados por precio, dejen de hacerse esclavos de los hombres. ¿Qué? O sea, este texto completamente fuera de contexto. Fuera de contexto, o sea, como todo lo que escriben. O sea, yo podría decir, pues no voy a trabajar más porque si trabajo soy esclavo del trabajo, ¿no? O sea, del trabajo del patrón, ¿no? O sea, con este texto puedo justificar todo. El servicio civil como un sustituto del servicio militar sería exactamente tan objetable para el cristiano como lo es el servicio militar. Así lo dijeron ellos. ¿En qué Despertar dices? Cítaselas. El Despertar del 75, 8 de marzo, página 23. Anótenla para que no salgan unos diciendo, ¡están mintiendo! Entonces, es siempre juego de ocultar las cosas. Somos triunfadores porque logramos que aceptaran el servicio civil, pero ellos lo prohibieron por mucho tiempo y muchos jóvenes sufrieron esas consecuencias. Varios fueron a la cárcel por negarse también a eso. Entonces también son culpables de ello. Así es. Bueno, pero con relación, me parece un punto bien interesante. En la experiencia se dice que es el buen comportamiento de los testigos, de todos, que hace que el gobierno tome decisiones a favor de ellos, ¿no? En realidad, ni siquiera el gobierno ve las leyes, ¿no? Ve, mira qué bonito se vistió, qué bonita corbata se puso, qué corte de cabello tan pulcro, qué amable. Está bien, que no paguen impuestos, ¿verdad? Las leyes, obviamente el juez no va a leerlas, le va a importar la apariencia. Bueno, estoy jugando, pero lo que sí es serio es lo que ocurrió, y estoy citando de un artículo periodístico que ustedes van a encontrar allí en la descripción de este video, que se titula Testigos de Jehová, organización miente en tribunales, y habla acerca del comportamiento del asesor legal de los Testigos de Jehová,
y jefe del departamento legal de su sede en Paterson, de quien habla el artículo de la Atalaya. Philip Brumley, bueno, espero que así se pronuncie, recibió una multa de $154,448. El 22 de junio del 2020 presentó una declaración jurada ante el Tribunal del Distrito de Montana, Estados Unidos, en la que utilizó un lenguaje que constituía un esfuerzo intencional y sostenido para engañar al tribunal. Eso de un esfuerzo intencional y sostenido para engañar al tribunal son palabras del tribunal. Ahora, ¿qué pasó aquí? Bueno, él tenía, porque se le pidió, tenía que presentar una declaración jurada en nombre de la Sociedad Watchtower Bible and Tract de Nueva York y de la Sociedad Watchtower Bible and Tract de Pensilvania, ante el Tribunal de Distrito de Montana, Estados Unidos. El propósito de la declaración jurada era identificar las funciones y los propósitos de estas entidades legales en el momento en que ocurrieron los presuntos casos de abuso sexual infantil en las décadas de 1970 y 1980. Curiosamente, la declaración jurada de Brumley estaba escrita en presente. Curioso porque los delitos de abuso sexual infantil ocurrieron en el pasado, y el propósito de la declaración jurada era describir el papel de ambas corporaciones en su funcionamiento anterior. En cambio, describió ambas corporaciones en su funcionamiento actual. Entonces, lo que este abogado de Dios, según la Atalaya, hizo fue tratar de engañar al tribunal, como ya lo leímos, diciendo las funciones actuales de las corporaciones y no las funciones que tenían anteriormente. ¿Qué era lo que se estaba juzgando? Claro, porque fue el tiempo en relación a los abusos que ocurrieron. Entonces, el artículo es largo, no voy a citar todo lo que dice, ustedes pueden visitarlo y ver lo que él dijo y todas las pruebas que presentaron los demandantes para demostrar que él estaba engañando y que quería engañar al tribunal y que por tanto pues se le metiera una multa que era lo que correspondía legalmente por su actuar. ¿Podemos poner el enlace en la cajita de información? Sí, allí va a estar. ¡Tras! Con eso tienen. Pero oye, entonces eso explica por qué si eso pasó en el 2020, hoy le están haciendo una biografía para lavarle la carota. Sí, mira la cara, qué hombre tan sonriente, se ve que es una buena persona. Mira, dice aquí, digamos, en conclusión, aunque el artículo demuestra cuáles son las pruebas y cuáles fueron sus engañosas declaraciones, pero dice, tras considerar las pruebas presentadas, el tribunal concluyó que en conjunto, estos documentos demuestran que en décadas pasadas, la Watchtower Bible and Tract de Pensilvania desempeñó un papel más activo y crucial en el funcionamiento de las congregaciones de los Testigos de Jehová. Los documentos también demuestran que existían pruebas de que este influyente papel y de que Brumley, como asesor jurado de la Watchtower, debería haber tenido acceso a la información al momento de realizar sus declaraciones juradas. Al no investigar ni proporcionar una descripción más precisa de las actividades de la Watchtower, en décadas pasadas, las acciones de Brumley demuestran como mínimo una indiferencia temeraria por no proporcionar una descripción precisa y veraz del papel de la Watchtower, de Pensilvania. Entonces, era un engaño el que querían hacer pasar como declaración y que demuestra vez tras vez, o es un ejemplo de cómo vez tras vez la organización hace este tipo de cosas, que es la jugada Jerry Glush. No sé si la conoces, es la jugada que dijo, yo no tengo nada que ver con la Watchtower, eso ¿no? pasó antes de que yo estuviera. Sí, yo no tengo nada que ver, somos cosas diferentes. Ese es otro departamento. Ahí luego investiguen eso, la clásica jugada Jerry Lush. Pero bueno. Ay, no, pero pues eso explica por qué salió esta biografía, ¿verdad? Siempre poniendo en alto a estos tipos que pues ya salieron a la luz todas sus jaladas. Y fíjate cómo habla de su esposa, ¿no? Dice que ella lo ha acompañado durante 45 años en las buenas, en las malas. No sé cuáles serían las malas, si viven como reyes, ¿verdad? Pero, pues a pesar de que sufre una enfermedad que afecta a su sistema inmunológico y limita sus fuerzas, se quita el sombrero ante ella.
pues qué triste por ella, pero la verdad hay muchas personas dentro de la organización que padecen esa enfermedad, ¿no? Tienen problemas en el sistema inmunológico y no tienen fuerzas y no están en la sede mundial viviendo como reyes, ¿verdad? Mientras ellos gozan de dinero por estar defendiendo a una bola de tranzas y de encubridores, de pederastas y más cosas que pudiéramos decir, pues aquí los de a pie cegados, sin conocer toda esta información y sufriendo. Sí, es terrible. Pero a esos que están enfermos, los ancianos los van a visitar para decirles, mira, para que te sientas mejor, sal a predicar, ¿verdad? Y no te quedes por Zoom viendo la reunión. Bueno, yo tengo un regalo, ¿verdad? Es decir, una información adicional y con la cual vamos a cerrar el episodio del día de hoy. Puesto que estaba investigando sobre este abogado de la organización, me salió un video en YouTube que les recomiendo que ustedes lo busquen. Está en un canal, por lo que veo, es una pareja de activistas, Kim y Mickey, así se escribe, Kim Mickey. Y el video que aparece en inglés se titula Leaked Watchtower Lawyer Brumley, Russia Knows Their Indoctrination Techniques. Bueno, pronuncio el inglés como lo hacía cierto expresidente mexicano, ¿no? Pero mira que en ese video este abogado habló enfrente de un auditorio que se ve que era un auditorio pues de allá de por lo menos cercano, si no allá en la sede mundial, sobre las cosas que estaban ocurriendo legalmente en Rusia. E hizo la siguiente declaración y vean que es bien interesante analizar la declaración y por qué la dijo. Él declaró, habla a los testigos de este auditorio. Claro, esto no fue público, no se hizo para la Congregación Mundial y les da razón de lo que sucede en Rusia. Dice, una táctica del gobierno ruso es referirse a nuestra literatura como estudios lingüísticos. Esto es algo desconocido en este país. Pero el concepto es que una persona puede leer el libro y como él es ingenuo, no se da cuenta que ha sido mentalmente manipulado para ir sobre un camino y cuando llega al final del libro, su mente ha sido contaminada con ideología extremista. Pues sí, ¿no? Pues es justo lo que pasa. Pues sí. O sea, empiezas el camino del estudio y cuando termina, puedes admitir que tu familia o tus hijos mueran por no administrarle sangre, puedes admitir que mates en vida a tus familiares si no quieren entrar a la organización o si se van de ella. Bueno, pues claro que ocurre como él lo dijo. Y eso me recuerda a una táctica de los mentirosos que es poner la verdad a plena vista. Dicen que no hay mejor estrategia para mentir que poner la mentira a plena vista. Sí. Y eso funciona, por ejemplo, cuando un político es acusado, ¿verdad?, de unas malas acciones. Y luego ese político se presenta ante los medios de comunicación bien vestidito, con una forma de comportarse muy, muy propia, sin nervios, tranquilo, y le dice al entrevistador, no te preocupes, mira, son mentiras, no tengo nada que ocultar, estoy aquí ante los medios de comunicación para decirles, ahora sí que mirarlos a los ojos y decirles al pueblo que nada ha pasado, ¿verdad? Y hasta voy a poner una demanda para los que me están calumniando. Y una semana después, el político desapareció, no sabemos dónde está, abandonó el país, lo están buscando, ¿no? Es decir, aparentar transparencia. Sí. Esa es una táctica para mentir. En un episodio del broadcasting, David Splane dijo, ay, nos acusan de ser una secta destructiva. En pocas palabras, ¿no? Dijo algo así. ¿Cómo va a ser eso, no? Pero ¿cómo creen que somos una secta destructiva? Aparentar transparencia. Pero bueno, me pareció interesante esa declaración de este abogado, porque sí, efectivamente, es justamente lo que ocurre y podemos entender por qué Rusia ha hecho con los testigos lo que ha hecho, ¿verdad? No decimos ni estamos como a favor el maltrato. del maltrato, no
podemos decir que está bien que se maltrate a nadie, solamente, por supuesto, que respetamos lo que legalmente sea justo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es que hay algo que deben de entender. Mucha gente dice, no, pero es que pobrecito de los testigos se les está persiguiendo. No, se está llamando a juicio a los líderes. Y bueno, así concluimos. Un episodio más de Archivos Ocultos JW. Nos vemos en el próximo episodio. Suscríbanse, denle like, la campanita, No lo olviden. dejen sus comentarios. Nos vemos.